Bendiciones, amados. Quien les habla su hermana en Cristo, Lorena Isis, estudiante del Centro Educativo MITUR, en la mención maestría, Cátedra El Misca. Nuestra profesora es la doctora Linda Feria. Hoy vamos a hablar, amados, sobre un tema en particular, el lugar santísimo. Pero antes de entrar en detalle sobre esta parte del tema, vamos a explicar, o vamos a refrescar, mejor dicho, lo que es el Mizká. Recordemos, amados, que el Mizká fue el santuario móvil realizado por los judíos en el desierto durante el éxodo de Egipto. Eso lo conseguimos en el libro de Éxodo, capítulo 25, verso 8. Este lugar fue construido ¿para qué? Para la adoración a Jehová. Y este lugar cumplió su función hasta la construcción del templo que realizó el hijo de David, el rey Salomón. Este tabernáculo o Mizká estaba dividido en tres grandes secciones: el atrio, el lugar santo y el lugar santífico. Y nosotros vamos a abordar y vamos a detallar lo que es el lugar santísimo. Entonces, mis amados, comencemos con esta exposición y los dejo con mi hermana Carmen Magdaleno. Le habla la hermana Carmen Magdaleno. Vengo a hablarles sobre el lugar santísimo del tabernáculo. Esta área del tabernáculo era la más importante porque allí moraba la misma presencia de Dios, llamado también el Santo de los Santos. Estaba allí el Arca de la Alianza. Y en esta área solamente una vez al año el sumo sacerdote era el que podía entrar para expiar los pecados tanto propios como del pueblo. Estaba cubierta en sus laterales formados por paredes de madera de acacia recubiertas totalmente en oro, y las basas eran de plata. En su parte anterior estaba el velo, que era el que separaba este lugar santísimo del lugar santo. Estaba formado de cortinas de diferentes colores, como era el azul, el rojo púrpura, el carmesí y el lino blanco fino, todos ellos señalando, simbolizando el carácter de Jesucristo. En la parte anterior, hacia el lugar santísimo, estaban también bordados dos querubines, y ellas estaban sostenidas en columnas de madera también revestidas de oro. Sus capiteles y los corchetes eran de oro, donde colgaban estas cortinas. Las basas eran de plata. Esto todo lo podemos encontrar en Éxodo 26. El simbolismo de este velo es la separación de lo santo de lo profano, o Dios del hombre lleno de pecados. En la cruz del Calvario, Dios ofreció a su Hijo Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, para ser inmolado en la cruz, donde Él iba a cargar el pecado, o donde cargó el pecado del hombre. Allí dice, 2 de Corintios 5:21 dice que el que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado para hacer justicia, hacernos justicia de Dios en él. Es decir, que el pecado de nosotros fue imputado a Jesucristo y la justicia de él a nosotros. Esa era la barrera que impedía que nosotros nos pudiéramos acercar a Cristo. El mismo día que el Señor Jesucristo murió, este velo, dice Mateo 27:51, que el velo se rasgó de arriba abajo, lo cual esto fue hecho por el cual se simboliza el Señor Jesucristo. Este mismo velo lo simboliza Él. Y podemos leer aquí en Hebreos 10:19 y 20, que dice así: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos consagró a través del velo, esto es, de su carne. Es decir, que en este momento que el Señor Jesucristo muere, como dice Isaías, Él fue molido por nuestros pecados y la culpa de nuestras transgresiones fue sobre Él. En ese momento nosotros quedamos libres de pecado. Buenas noches, Dios le bendice, soy su hermana en Cristo, Araceli Rivera. En esta oportunidad le vamos a hablar sobre el Arca del Pacto y el propiciatorio. El Arca del Pacto, eso se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 25, verso 10 al 22. El Arca del Pacto descansaba en el lugar santísimo, donde un grueso velo lo separaba del lugar santo. En Éxodo, capítulo 26, del 31 al 33, el Arca del Pacto era el lugar donde Dios se encontraba con Moisés. Éxodo 25, 22.
El arca fue el primer objeto del mobiliario, construido luego de que Dios dijera a Moisés que construyera el tabernáculo. Éxodo capítulo 25 del 10 al 22. Las medidas del arca del pacto se menciona en Éxodo capítulo 25 verso 10. Sus medidas aproximadamente eran longitud 112.5 centímetros, de ancho 65.5 centímetros y de altura 65.5 centímetros. El arca estaba hecha de madera de acacia, recubierta en oro por dentro y por fuera, con una cornisa o moldura en el borde. Tenía 4 anillos de oro, uno en cada pata, para que pasaran las varas para poder transportarla. Las varas eran hechas de madera de acacia, bañadas en oro. El arca ocupaba un lugar central tanto en el tabernáculo como en el templo. Éxodo 41 al 21. El arca era una figura de Jesucristo como el Hijo perfecto de Dios y al mismo tiempo el hombre perfecto. La madera representa la humanidad y el oro, tanto el interior como el exterior, representa la deidad. Bendiciones mis hermanos, mi nombre es Nora Barrera y en el día de hoy vengo a hablar de los 3 elementos que contiene el arca. El contenido del arca se detalla en Hebreos 9:4 y se muestra el deseo de Dios de proteger, proveer y dar vida a su pueblo e incluye las tablas de piedra con los 10 mandamientos. ¿Qué significa Dios protege? Una con el maná, que significa Dios provee. La vara de Aarón, que brotó y dio fruto como prueba del poder de Dios para dar vida a lo que estaba muerto. ¿Qué representa la vara de Aarón? La vara de Aarón representa la autoridad y el poder sacerdotal y lo podemos ver en el libro de Números 17, 8 al 11. Se cuenta que la vara de Aarón floreció milagrosamente para demostrar la elección divina de Aarón como sumo sacerdote. Buenas noches, el Señor le bendiga. Mi nombre es Pamela de Jiménez. Los puntos a tratar son qué función tenía Aarón en el lugar santísimo, qué función tenía Moisés y qué significa la columna de nube y la columna de fuego. Aarón era el sumo sacerdote que representaba al pueblo de Dios. Él acudía con la sangre de sacrificio una vez al año en el día de la expiación. Rociaba la sangre en el propiciatorio a favor de sus pecados y de todo el pueblo, e intercedía por las necesidades de su pueblo. De la misma manera, Jesús intercede y clama por nosotros ante el Padre. 1 Timoteo 2:5. Según Hebreos 9:11 al 14, ya no necesitamos ofrecer sacrificio o rito, porque con su sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiéndonos obtenido en eterna redención. ¿Qué función tenía Moisés? Él era el encargado de dar las instrucciones, desempeñaba un papel importante al recibir las instrucciones divinas para la construcción y el uso del tabernáculo. Su obediencia a Dios refleja su papel como líder mediador. Éxodo 25:3 al 7. Éxodo 26, cuando Moisés entraba al tabernáculo, el pueblo, Jehová hablaba con Moisés, y viendo todo el pueblo, la columna de nube en la puerta, se levantaba cada uno y adoraba a Dios. ¿Qué significa la columna de fuego y la columna de nube? La presencia de Dios en forma de columna de nube y en forma de columna de fuego. Jehová guiaba al pueblo de Egipto. Jehová lo guiaba al pueblo de Egipto. Delante
delante de ellos. De día la columna de nube para guiarlo y de noche la columna de fuego para alumbrarlo. Dios les bendiga, Dios los guarde. Buenas tardes, Dios les bendiga. Mi nombre es Daisy Montenegro y en esta oportunidad les voy a hablar sobre tipología y simbología en el lugar santísimo. Recordemos de que el lugar santísimo es el lugar santo de los santos, en donde podemos encontrar el arca del pacto o el arca del testimonio. En la Biblia, la tipología se refiere a la relación prefigurativa entre personas, eventos o elementos del Antiguo Testamento. En el caso del lugar santísimo, hay varias interpretaciones tipológicas que podemos encontrar en el mismo. La primera es, en el lugar santísimo, es el tabernáculo terrenal, en donde prefigura la presencia de Dios en el cielo y el acceso que tenemos a través de su presencia. Podemos ver a Cristo como nuestro sumo sacerdote. Eso lo podemos encontrar en el libro de Hebreos, capítulo 9, versos 11 al 12, en donde la palabra dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de macho cabrío, ni de becerro, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Qué nos quiere decir la palabra? Nos quiere decir que Jesucristo se ofreció en sacrificio, ¿verdad?, en la cruz, para que nosotros tengamos acceso libre a su presencia, obteniendo que eterna redención y teniéndolo a él como sumo sacerdote. Por otra parte, podemos encontrar lo que es el velo, lo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Podemos ver de que simboliza lo que es la separación entre el pecado y Dios, ¿verdad? Entonces allí podemos ver que a causa del pecado, la obra redentora de Cristo nos permitió acercarnos ante Él. Es por eso de que el libro de Hebreos en el capítulo 10, versos 19 al 20 dice lo siguiente: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Entonces ahora nosotros tenemos acceso libre a su presencia a través de nuestro Señor Jesucristo, porque Él quitó ese velo que impedía la presencia entre Dios y nosotros. Es por eso que ahora tenemos acceso libre 24/7. Es por eso que no debemos de tomar en poco la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Por otro lado, podemos encontrar lo que es el arca del pacto en el lugar santísimo, lo cual representa la presencia de Dios entre su pueblo y la ley de Dios. Nuestro Señor Jesucristo es la manifestación del cumplimiento de Dios entre nosotros y el cumplimiento perfecto de la ley. En el libro de Éxodos, capítulo 25, versos 22, podemos encontrar que la palabra dice: y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Entonces podemos ver de que esta arca, aparte de que representaba la presencia de Dios, era la forma en la cual se comunicaba Dios con el sumo sacerdote para que le pudiera dar instrucciones a su pueblo. Así que, mis hermanos, yo les animo y les digo de que no tengamos en poco el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ni mucho menos tengamos en poco su presencia, porque dice la palabra que debemos acercarnos confiadamente ante el trono de su gracia y hallaremos misericordia y oportuno socorro. Muy bien, amados. Luego de haber escuchado las diferentes intervenciones de mis hermanas,
explicando en detalle lo que era el lugar santísimo, podemos concluir lo siguiente. El lugar santísimo o el lugar de los santos fue el lugar donde Dios mismo moraba, donde Dios mismo habitó para poder estar en comunión con su pueblo Israel. Recordemos, amados, que este lugar o el tabernáculo Mizká móvil cumplió su función. Luego es reemplazado muchos siglos después por el primer templo construido por el hijo de David, por el rey Salomón, donde también en el lugar santo el mismo Dios moraba. Recordemos, amados, que dentro de ese lugar el único que podía o tenía acceso una vez al año era el sumo sacerdote. Ahora, cuando ese templo es destruido, se construye el segundo templo, ya estábamos en la dispensación de la ley y ya en el segundo templo estaba nuestro Señor Jesucristo en carne, se encarnizó, el verbo se hizo carne, estaba Dios con nosotros. Y el mismo Jesús, con todo lo que él explicaba, ¿verdad?, nos decía que ya Dios no iba a morar de forma intermitente, porque Dios vino a morar en forma física a través de Jesús. Luego de su muerte, resurrección, llega la dispensación de la gracia, en la cual nosotros estamos en la actualidad, que somos la iglesia de Cristo, los creyentes en Cristo, los que hemos recibido, los que nos hemos arrepentido. Podemos llegar a la presencia de Dios a través de ese puente que es Jesús, ese puente que nos lleva al Padre. Jesús es nuestro Salvador. A través de su sacrificio nosotros podemos estar en la presencia de Dios. Ya no necesitamos más intermediarios, ya no necesitamos un sumo sacerdote, porque nuestro sumo sacerdote fue Jesús. Así que, mi amado, para nosotros estar siempre en la presencia del Señor tenemos que tener la comunión, la convicción y también la disposición, porque muchas cosas podemos hacer en el Cristo del Señor, pero si nosotros realmente no vivimos diariamente una comunión, estamos perdiendo el tiempo. Recordemos, amados, que cada uno de nosotros es un Mizká que está representando aquí en la tierra al Espíritu Santo de Dios. El Dios mismo ya no mora en templos o edificios hechos por hombre, está morando en cada creyente que lo acepta, y el Espíritu Santo entra a morar dentro de nuestro templo, que es nuestro cuerpo. Amén. Así que, amado, espero que esta exposición sobre el lugar santo haya sido de mucha bendición y mucha edificación. Bendiciones.